Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia de Andrea Novelo. Ella es directora de Microteatro y viene a hablarnos de la temporada número 23, Memoria. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Marco. Pues aquí muy feliz, la verdad, de poder presentar la temporada 23 por Memoria, que habla desde cuando se te olvidan las llaves o cuando de pronto pues tu abuelo tiene Alzheimer. O sea, hay historias de todo, o hasta la memoria histórica. Hay una obra que se llama El Paso del Águila que justo cuenta los últimos 15 minutos en el poder del presidente Lascurain, que duró 45. O sea, está padrísimo el chisme. De pronto dices, bueno, pues no ha cambiado mucho, ¿no? Hace 103 años eso y hay cosas que se parecen a lo que estamos viendo ahora. Está muy padre, la verdad. ¿De qué manera se conformó esta temporada por Memoria y que es la ya número 23? Pues recibimos muchísimos textos, pero siempre tratamos de tener una selección que tenga toda la variedad de géneros: drama, tragedia, farsa, comedia, y también tenemos las 4 categorías que son muy padres en microteatro porque hay teatro para todos. Hay desde microteatro infantil, microdebut, que es sábados y domingos de 12 a 3, en donde los papás pueden llevar a los niños y ellos entran a una obra más adulta y los niños entran a las infantiles, y también tenemos el horario central y la sesión golfa. La sesión golfa pues son las obras más picantes o a lo mejor violentas, que solamente pueden ver mayores de 18 años, y esas suceden de jueves a domingo por las tardes, noches. Y bueno, pues lo padre de microteatro es que siempre vas a tener un rico bar, galería de arte. Las fotografías de esta temporada son increíbles, se tienen que dar una vuelta para ver la galería. O sea, si no entras a una obra, a lo mejor te puedes dar una vuelta a la galería, está increíble, y te tomas un mezcalito y pues lo acompañas todo. Es un entretenimiento integral. Ahora, por Memoria, la elección de estos, ¿cuáles son algunas de las obras y quiénes participan? Por citar algunos nombres y títulos de los. Pues mira, ahorita estamos muy contentos de... Microteatro es un semillero de talento como tal y se descubre gente nueva. Hay una obra que es escrita por un niño de 11 años, que es Yamil Yaber, que está participando como escritor, como actor y como codirector. Entonces eso es increíble para Micro. Está en Microteatro infantil. Está Ale Ley, que es la primera vez que dirige una obra con la importancia de llamarse Lupe, en la sala 10, que está muy divertida. Claudia Lizaldi produce El Paso del Águila. Hay una que se llama Diego y Frida, Diálogos desde el Purgatorio, y pues justo tenemos a Diego y a Frida ahí en la casa también, ahí peleando y enterándonos de todos los chismes que sucedían en su relación. Y bueno, hay una gran gama. Está una obra que se llama Clown, que la verdad entren bajo su propio riesgo porque te mueres de susto, y habla justo de la historia del payaso Pogo, que era un asesino, y entonces la gente ahí pues sale muy nerviosa. Pero lo bonito es que es una gama de emociones. Entras a una, sales de otra, y bueno, el vivir el arte a flor de piel es algo increíble en microteatro. Oye, y ya también viene Save the Date más adelante, exactamente, ¿verdad? Estamos presentando la temporada 24, que es por terror, y esa pues es Save the Date para que puedan acompañarnos al estreno y se la pasen súper bien ahí en noviembre. Tenemos cosas preparadas interesantes en la casa. La casa se va a volver una cosa de terror completo. Todo alusivo a Día de Muertos. Así es, de Día de Muertos y de pues Halloween, ¿no? Que ya nosotros pues compaginamos estas dos culturas. ¿Dónde está Microteatro y qué días se dan funciones? Microteatro está ubicado en Roble número 3, Santa María de la Ribera. Estamos de jueves a domingo. Tenemos miércoles de cine documental, que es increíble, entrada libre. Y bueno, hay arte, comida, bebida, muy buen entretenimiento. Y si alguien quiere escribir, las convocatorias son abiertas a todo el mundo. Entonces intenten y manden su historia. Muchísimas gracias, Andrea Novelo, directora de Microteatro México. Te agradecemos en el alma.